Bienvenidos amigas y amigos. Hoy veremos el tema regla de L'Hopital, indeterminación infinito menos infinito. Te invito a que observes ahora la situación que sigue. El límite cuando x tiende a 1 de x sobre x menos 1 menos 1 sobre el logaritmo neperiano de x. Si evaluamos el límite en 1, nos quedará el 1 dividido entre un número muy pequeño en ambos términos. Y sabemos que eso nos da infinito. Como puedes ver, nos queda la indeterminación infinito menos infinito. Para abordar este problema tendrás que emplear una estrategia parecida al del caso 0 por infinito, donde hay que transformar la expresión dentro del límite en otra. Pero en este caso se debe realizar la resta algebraica y, a partir de la expresión resultante, verificar si se dan las condiciones necesarias para aplicar la regla de L'Hopital. Comencemos haciendo la resta, que sabemos que se puede hacer de forma cruzada. Observa. El límite cuando x tiende a 1 de x sobre x menos 1 sobre el logaritmo neperiano de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de, multiplicamos x por el logaritmo neperiano de x y nos da x por el logaritmo neperiano de x. Luego multiplicamos x menos 1 por 1 y nos da x menos 1. Y abajo en el denominador nos da x menos 1 por logaritmo neperiano de x. Sacando cuentas nos queda el límite cuando x tiende a 1 de x por el logaritmo neperiano de x menos x más 1. Fíjate que multipliqué el menos por todo lo que está dentro del paréntesis. Menos por más es menos y menos por menos es más. Sobre x menos 1 por el logaritmo neperiano de x. Si volvemos a evaluar en el límite obtendremos 1 por el logaritmo neperiano de 1 menos 1 más 1 sobre 1 menos 1 por el logaritmo neperiano de 1. Y el logaritmo neperiano de 1 es 0, por eso 1 por el logaritmo neperiano de 1 va a ser 0 y menos 1 más 1 va a ser 0 también. En el denominador 1 menos 1 va a ser 0, por el logaritmo neperiano de 1 va a ser 0 también. Entonces me va a quedar 0 sobre 0. Que es una indeterminación que sí me sirve para aplicar la regla de L'Hopital. Vamos a recordar la regla de L'Hopital una vez más. Nos dice que el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual al límite cuando x tiende a de la derivada de f entre la derivada de g, y eso nos tiene que dar un valor L, el valor del límite. Es decir, solo tienes que derivar el numerador y el denominador y luego calcular el límite. Aplicamos L'Hopital en nuestro ejemplo. Observa, el límite cuando x tiende a 1 de x por el logaritmo neperiano de x menos x más 1 sobre x menos 1 por el logaritmo neperiano de x, ahora va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de la derivada de x por el logaritmo neperiano de x menos x más 1 entre la derivada de abajo, o sea, de x menos 1 por el logaritmo neperiano de x. Ahora vamos a derivar arriba y abajo en esa fracción. Observa que en el numerador podemos separar la derivada en varias por propiedades de derivadas, que si no lo recuerdas puedes ver la clase de propiedades de derivadas. Y nos queda x por el logaritmo neperiano de x derivado menos la derivada de x más 1 derivado. En el denominador aplicamos la propiedad para la derivada de un producto, que te la recuerdo, es la derivada de f por g, va a ser igual a la derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por g derivada. ¿Lo ves? En nuestro ejemplo f va a ser x menos 1
y g va a ser el logaritmo neperiano de x. Entonces solo aplicamos esta receta de la propiedad para la derivada de un producto. Y nos queda la derivada de x menos 1 por el logaritmo sin derivar más x menos 1 sin derivar por el logaritmo neperiano derivado. ¿Lo ven? Resolviendo cada derivada por separado, vamos a tener en el numerador, observa, la derivada de x por el logaritmo neperiano de x, se vuelve a aplicar la propiedad para la derivada de un producto y nos queda x derivado que es 1 por el logaritmo sin derivar más x sin derivar y la derivada del logaritmo que es 1 entre x. Luego la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. En el denominador, en el primer término vamos a tener en el denominador la derivada de x menos 1 es 1, el logaritmo neperiano queda como está y la derivada del logaritmo neperiano es igual a 1 sobre x. Resolviendo operaciones nos va a quedar el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo neperiano de x más 1 menos 1 sobre el logaritmo neperiano de x más x menos 1 sobre x. Y esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo neperiano de x, 1 se cancela con 1, 1 menos 1 es 0, sobre el logaritmo neperiano de x más x menos 1 sobre x. Evaluando en el límite nos va a quedar el logaritmo neperiano de 1 sobre el logaritmo neperiano de 1 más 1 menos 1 sobre 1. Y esto va a ser igual a 0 en el numerador porque el logaritmo neperiano de 1 es 0 sobre 0 nuevamente abajo más 1 menos 1 es 0 sobre 1 va a ser 0 y esto nos va a quedar 0 sobre 0. O sea, nos vuelve a quedar una indeterminación 0 sobre 0, por lo que volvemos a aplicar L'Hopital. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo neperiano de x sobre el logaritmo neperiano de x más x menos 1 sobre x va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de la derivada del logaritmo neperiano de x sobre la derivada de abajo que es el logaritmo neperiano de x más x menos 1 sobre x. La derivada del numerador es la del logaritmo neperiano y ya sabemos que es 1 sobre x. En el denominador podemos calcular las derivadas por separado de cada sumando. La derivada del logaritmo neperiano es 1 entre x como ya vimos y la del otro término la podemos calcular aplicando la derivada de un cociente. Te la recuerdo. La derivada de f entre g va a ser igual a f derivado por g sin derivar menos f sin derivar por g derivada entre g al cuadrado. En nuestro ejemplo, f es igual a x menos 1 y g es igual a x. Entonces la derivada nos va a quedar la derivada de x menos 1, que es 1, por x sin derivar, menos x menos 1 sin derivar, por x derivada, que es 1 sobre x al cuadrado. ¿Lo ven? Sustituyendo en nuestro límite va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más x menos x más 1 sobre x al cuadrado. Observa que ya resolví las operaciones de el signo en el paréntesis delante y la multiplicación por el 1. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Observa que solo resté x de x, ¿ok? Entonces, evaluando en el límite nos queda que eso va a ser igual a 1 sobre 1 entre 1 más 1 entre 1 al cuadrado. Arriba nos queda 1 y abajo nos va a quedar 1 más 1. Y esto va a ser igual a 1 sobre 2. En conclusión, podemos decir que el límite cuando x tiende a 1 de x sobre x menos 1 sobre el logaritmo neperiano de x va a ser igual a un
medio. Repaso. Vamos a hacer un repaso de lo aprendido en esta clase. 1. Aprendimos que cuando nos queda la indeterminación infinito menos infinito, debemos emplear una estrategia parecida al del caso 0 por infinito, donde hay que transformar la expresión dentro del límite en otra. Pero en este caso se debe realizar la resta algebraica y a partir de la expresión resultante verificar si se dan las condiciones necesarias para aplicar la regla de L'Hopital. Dos. Cuando nos quede una indeterminación del tipo 0 entre 0 o infinito sobre infinito, aplicamos la regla de L'Hopital cuantas veces sea necesario, hasta lograr resolver la indeterminación. ¿Este video te sirvió? Pues en Calculisto tienes mucho más, con materiales organizados y soluciones listas para que aprendas más rápido. Clic en el link aquí en la descripción y pruébalo. O sigue dando vueltas por internet perdiendo tiempo, y eso no te ayuda a aprobar.